Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde a la tercera jornada del Seminario Internacional El Buen Gobierno en el siglo XXI. Nos acercamos al final de los trabajos que se han llevado a cabo estos 3 días. Ha sido muy enriquecedor poder escuchar a quienes se dedican a estudiar y analizar prácticas de buen gobierno. Vamos ahora a escuchar la conferencia magistral Los problemas políticos y las soluciones limitadas de la gobernanza del siglo XXI. Modera la doctora Carolina Mónica Gilas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor moderar esta importante conversación sobre los problemas políticos y las soluciones limitadas de la gobernanza del siglo XXI, tema que resulta particularmente relevante en un contexto global de crecientes desafíos y complejidades. Hoy nos acompaña y tenemos un honor de recibir al doctor Luis Aguilar, quien va a ser nuestro conferencista de esa tarde. Nos acompañan también las doctoras Cristina Puga Espinosa y la doctora Matilde Luna. Si me permiten, voy a dar inicio con una muy breve lectura de las semblanzas de nuestro panel del día de hoy. Insisto en que será una lectura muy breve porque las 3 personas que nos hacen el honor de acompañarnos en la mesa cuentan con una trayectoria impresionante. El doctor Luis Aguilar es doctor en filosofía, con especialidad en filosofía política, con estudios en posgrado en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, y en la Universidad Estatal Eberhard Karls de Tubinga, Alemania. Es investigador nacional emérito SNI y expresidente del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Administración Pública. Ha sido profesor investigador de la UNAM, del Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana. Es introductor de la disciplina de las políticas públicas en México y en el mundo académico en lengua española. Es un realmente honor recibirlo. La doctora Matilde Luna Ledesma es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es doctora en Ciencia Política y licenciada en Sociología en nuestra universidad. Es integrante de la red de estudios sobre desempeño asociativo. Su principal línea de investigación es el estudio de mecanismos de coordinación social. En el marco de esa línea, ha trabajado sobre relaciones corporativas y redes de relaciones sociales y sobre los temas de empresarios y política, redes de conocimiento y redes de opinión pública. La doctora Cristina Puga Espinosa es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, socióloga, doctora en ciencia política por nuestra universidad, investigadora nacional, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga esta universidad, distintos premios, entre ellos Premio a la Trayectoria Académica de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, AMECIP, en 2020. Fue directora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, secretaria ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la COMEXO, y coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Insisto que las experiencias y trayectorias son muy largas, pero ante lo que enfrentamos, ante tantas preguntas que tenemos sobre la gobernanza, sobre hasta dónde los modelos tradicionales de gobernanza enfrentan retos sin precedentes en la actualidad, crisis climática, desigualdades crecientes, polarización política, transformación digital, movimientos migratorios masivos. ¿Son estructuras prácticas de gobernanza actuales suficientes para enfrentar estos desafíos tan complejos? ¿Qué limitaciones presentan? ¿Qué alternativas podemos vislumbrar? ¿Qué mejor que preguntar al que sabe, al doctor Luis Aguilar? Doctor, es suyo este auditorio y es un honor escucharle. Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas, estimadas y estimados estudiantes. Quiero agradecer el haber sido invitado a este seminario El Buen Gobierno del siglo XX. Agradecer a Alejandro Chanona y a Eduardo Robledo la invitación y agradecerles esta iniciativa innovadora, probablemente visionaria,
que reactiva la relación entre la inteligencia social, que son los centros universitarios, y el poder político y la acción de gobierno. Agradezco haber estado presente desde el primer día y lo mucho que he aprendido de descripciones, análisis, explicaciones y propuestas. Agradezco también la presencia de dos respetables colegas y amigas, Cristina Puga y Matilde Luna, que son autoras más que comentaristas. Agradezco particularmente la invitación por una condición y emoción personal, porque justamente en 1975 ingresé a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como profesor de asignatura en el posgrado, teniendo como tema de enseñanza la teoría social de Max Weber. Y si lo toman irónicamente, fue un gran reto y un gran aprendizaje, porque entonces la idea dominante era el marxismo en todas sus formas y particularmente el althuseriano. Y entonces enseñar Max Weber, el exponente de la sociología burguesa, se hacía muy desafiante y muy retador la relación con colegas y estudiantes. Yo soy un adulto mayor académico, como ven todavía visto corbata, ¿no? Y espero que mi presentación no vaya a ser una expresión de envejecimiento de la problematización y de las posibles respuestas al problema. Antes de comenzar, he pedido que expongan un resumen de lo que voy a presentar a su consideración y su crítica, de tal manera que tengan de antemano una visión del asunto. ¿Las ponen, por favor? Nosotros tampoco nos apoyan. Tienen así un panorama de la exposición, de tal manera que si soy oscuro o desordenado, creo que esto puede ayudar. Sube, por favor. Sube la proyección. La cuestión de la gobernanza del siglo XXI plantea dos opciones de conocimiento. Es enfocarse en conocer el origen, la composición y los efectos sociales de los problemas conjeturables del siglo XXI y en determinar cuáles serían las posibles acciones idóneas para gobernarlos. Es, sin embargo, una opción de conocimiento improbable, incierta, porque se tienen solo presunciones e indicios de los eventuales hechos y cambios del siglo XXI, pero de ninguna manera conocimientos ciertos. Otra opción es enfocarse en definir las propiedades que la gobernanza pública democrática ha de tener para gestionar razonablemente los problemas sociales previsibles y los imprevistos que se presenten en el siglo XX y sus efectos. El texto elige la segunda opción y se enfoca en la política, en el proceso de interlocución y deliberación gubernamental ciudadana que ante los problemas y los cambios sociales turbulentos que sacuden a la sociedad, trata de entenderlos y de definir las propiedades de su gestión, de su gobernanza. Al abordar la segunda opción,
voy a señalar de inicio la diferenciación de las valoraciones y la racionalidad limitada de los agentes políticos. Esto lo quiero subrayar, porque creo que ahí está la pieza que determina todo el razonamiento. La diferenciación de las valoraciones y de la racionalidad limitada de los agentes políticos, que son los dos factores que influyen en la interlocución y la deliberación política del gobierno y la sociedad sobre el origen, la composición, la extensión y el daño probable de los problemas sociales y cambios de la estabilidad y sobre su gobernanza. Y la conclusión de esa deliberación determina la legitimidad y efectividad de las acciones directivas, sean regulaciones, políticas sociales, inversiones, gasto público, etc. Si esto se acepta, es fundamental para asegurar la legitimidad y la efectividad, la exigencia de elaborar y acordar un marco de principios, normas, criterios, estándares. Está subrayado porque ese es el otro punto fuerte. Ante el problema de la diferenciación de valoraciones y de racionalidad limitada de los agentes, es crucial elaborar y acordar un marco de principios y normas que regulen la pluralidad de posiciones de los interlocutores en la deliberación política, a fin de evitar propuestas de gobernanza arbitrarias, ilegales, que destinan el gobierno a ser ilegítimo, y regular también la calidad cognoscitiva de las posiciones, a fin de impedir propuestas erróneas, sustentadas en datos, definiciones, explicaciones, modelos causales y cálculos equivocados e insuficientes que destinan el gobierno a la inefectividad directiva. ¿Sí? Esos son, lo tengo subrayado, porque ustedes tienen que criticar el trabajo y mejorarlo, viendo si el supuesto de la diferenciación valorativa y la racional limitada se sustenta, y sobre todo, si es suficiente como respuesta la creación, elaboración de un marco formal o informal de principios, valores, normas, estándares, criterios. La reflexión concluye con la afirmación, ¿quieres subirlo? La reflexión concluye con la afirmación que la efectividad directiva de la gobernanza en general y la del siglo XXI en particular será siempre limitada. Estará siempre por debajo de las intenciones y expectativas del gobierno y de la ciudadanía, por causa de la diferenciación de valoraciones y racionalidad limitada. Habrá siempre, con inteligencia artificial, con lo que todos ustedes quieran, habrá siempre una brecha entre los valores humanos irrenunciables que nos motivan y que originaron la constitución del Estado y los hechos concretos limitantes de la vida personal y asociada. La política será incansablemente la actividad que intenta cerrar la brecha y acoplar los valores humanos y los hechos de vida a lo largo de una historia social sin fin. Como dice mi maestro Max Weber, la política es reintentar lo imposible. Dicho esto, entonces ya entro en detalle en la exposición. Sí, ¿cómo es posible gobernar democráticamente las sociedades del siglo XXI? Es la cuestión política de nuestro tiempo. Y los gobiernos democráticos tienen problemas serios de conducción social que generan inconformidad y cuestionamientos sobre su capacidad y efectividad directiva. No se duda de la superioridad axiológica
del régimen democrático sobre los demás regímenes políticos y gobiernos. Pero hoy importa un gobierno democrático de resultados y no solo de valores. La cuestión política y académica actual se centra en conocer cuál es el alcance real de los poderes, recursos y acciones de los gobernantes democráticos y sobre todo en definir las propiedades que han de tener para dirigir la sociedad a esas situaciones de mayor calidad de vida colectiva y personal. La pregunta ¿es el gobierno democrático solución de problemas o el gobierno democrático es parte del problema? Algunos problemas de los gobiernos democráticos son viejos, ¿sí? No los voy a... En el texto están enunciados, ya los sabemos de memoria, ¿no? Arbitrariedad, discrecionalidad, corrupción, favorecimiento selectivo de socios políticos y socios económicos, etc. Y otros problemas son nuevos, causados por la complejidad del sistema social contemporáneo y por los cambios multicausales, multidimensionales y transterritoriales que sacuden y transforman las sociedades. Es extensa la lista de los problemas sociales y políticos del siglo XXI. Se han dicho varias veces aquí, aún también nuestra colega coordinadora nos los ha elencado, por cual prescindo de decirlos. La multicausalidad del origen de los problemas y los cambios sociales y la multidimensionalidad de su composición e interrelaciones y su transterritorialidad escapan a la simpleza de querer comprenderlos y explicarlos desde una sola perspectiva conceptual, jurídica, económica, politológica, histórica, sociológica. Y sobre todo escapan a la simpleza de pretender resolverlos solo con la acción del gobierno, o con la de los mercados, o con la de las organizaciones civiles. Porque ni el Estado, ni el mercado, ni las organizaciones de la sociedad civil poseen todos los recursos que son necesarios para estar en aptitud de dirigir la sociedad contemporánea, mantener su estabilidad, incorporar los cambios y dar continuidad a su bienestar y progreso. Pero de todo este mundo de investigaciones muy finas en todos los países sobre el estado actual de la democracia, las investigaciones y opiniones destacan que la política que practican en la actualidad los partidos políticos y los medios de opinión de la democracia liberal, con sus pulsos de poder y sus visiones discrepantes y antagónicas de la sociedad en función de sus preferencias e intereses, la política es la causa de la debilidad directiva de la democracia, pues no contribuyen a conciliar las visiones y valoraciones diferentes sobre la agenda de gobierno, las leyes, las políticas públicas, etc. No me ha sido fácil decidir por dónde reflexionar este asunto, decidir el contenido temático de mi participación. Tenía que decidir entre la opción de analizar los principales problemas sociales previsibles del siglo XXI, que requerirán la intervención del gobierno y requerirán de la política, o la opción de analizar los principales problemas y defectos del gobierno democrático, que irresueltos afectarán sin duda la capacidad de gestionar esos problemas. He decidido la segunda opción. La opción de elaborar una prospectiva de los cambios y problemas del siglo XXI y señalar su gobernanza es sin duda la opción de conocimiento decisiva. Sin embargo, se trata de una opción en este momento irrealizable, porque no se pueden pronosticar con certeza los cambios, acontecimientos y problemas que se presentarán en los años venideros y por ende tampoco perfilar las acciones conducentes de su gestión. Algunos cambios de acontecimientos y problemas son previsibles, pero no todos. E ignoramos si entre los impredecibles
se ubican los que determinarán la configuración futura de la sociedad humana y de su gobierno. Por esa razón, en vez de tratar de vaticinar y definir los problemas del siglo XXI, me enfocaré en las propiedades directivas de su gobernanza, en sus propiedades axiológicas, jurídicas, éticas y políticas que son esenciales para su legitimidad, y en sus propiedades lógicas, metodológicas, tecnológicas y gerenciales que son esenciales para su efectividad. Este enfoque es necesario y fundamental porque a no ser que corrijamos las conocidas deficiencias y fallas de legitimidad y efectividad de la gobernanza democrática y no se establezcan las condiciones que posibilitan sus propiedades esenciales, se puede prever que el gobierno y la ciudadanía del siglo XXI no podrán gobernar satisfactoriamente los problemas ni tampoco aprovechar satisfactoriamente las oportunidades. La decisión por la segunda opción obedece también a la consideración de dos riesgos de ingobernabilidad previsible, que es el debilitamiento de las democracias y el declive del orden geopolítico de los últimos 80 años. Pero prescindo de elaborar esto y me adelanto a otras cosas. Me concentraré entonces primero en un memorándum, tómenlo así, en un memorándum rápido de las propiedades de la legitimidad y de la efectividad, pero la propuesta, o mejor dicho, el razonamiento que voy a hacer, asume de inicio el supuesto realista, más que pesimista, que el gobierno perfecto, omnipotente y omnisciente, en el cual por lo menos los mexicanos hemos sido socializados, y la sociedad perfecta nacional e internacional con acuerdos totales y colaboración permanente, no existen, no son realidades jamás realizables, jamás factuales, aun si racionalmente son postulables, son exigibles y aspiracionales. Siempre viviremos la brecha entre los valores humanos que nos interpelan y los hechos que vivimos, que los delimitan y hasta los degeneran. Siempre habrá una brecha entre la sociedad problema y el Estado solución. Entremos a un memorándum muy rápido. La gobernanza de la sociedad tiene dos propiedades esenciales. Lo sabemos todos. La legitimidad y la efectividad. Y esas dos propiedades son interdependientes y también son independientes. Son interdependientes, legitimidad y efectividad, porque en las sociedades existentes en forma de Estado de Derecho, los ciudadanos cuestionarán las decisiones y acciones del dirigente gubernamental y no se sentirán obligados a obedecerlas si juzgan que transgreden los valores sociales constitutivos, las normas legales establecidas que ordenan la convivencia. Pero son también independientes, porque sus lógicas de acción, las de la legitimidad y de la efectividad, son diferentes. Tienen objetivos, reglas y operaciones diversas. La legitimidad de la acción del gobierno está determinada por las normas jurídicas del Estado y las del etos social. En cambio, la efectividad depende de la observancia de las reglas metodológicas de las ciencias y las tecnologías. El análisis de la legitimidad de la gobernanza revela que tiene una causalidad binaria y una naturaleza binaria. La legitimidad tiene causas endógenas, que es la mala actuación de los gobiernos, ¿no? Pero tiene causas exógenas, porque muchos defectos, fallas, inconclusiones de la acción del gobierno están enmarcadas por el ordenamiento del Estado, su estructura de autoridad, hoy hablamos de presidencialismo, etcétera, por las atribuciones de los poderes públicos, por el régimen político, por la cultura política de la ciudadanía
y por las circunstancias sociales. En suma, legitimidad o la ilegitimidad de la gobernanza es efecto de causas operativas endógenas y causas estructurales exógenas. Y esta es la característica de las ciencias sociales, que es el desdoblamiento en la causalidad entre agencia y estructura. Pero además de la causalidad binaria, la legitimidad es una propiedad binaria. Es objetiva y es subjetiva. La observancia o la transgresión de la ley, la imparcialidad o la discriminación, la mentira o la veracidad del relato político de los gobernantes, son en mayor o en menor medida hechos. Hechos objetivos que podemos observar, que podemos documentar y que hemos experimentado. Pero al mismo tiempo no son solo hechos objetivos, sino son valoraciones subjetivas. Son las valoraciones de los sujetos sociales que aprueban o reprueban los hechos que observan y experimentan y lo hacen conforme al sistema valorativo público en el que han sido socializados y a su sistema valorativo individual. En efecto, la legitimidad o la ilegitimidad de la gobernanza se establece cuando los sujetos sociales aprueban o desaprueban los fines o las acciones para realizarlos o sus resultados. Y los aprueban o reprueban en la medida que concuerdan o contradicen los valores, principios y normas del ordenamiento normativo del Estado, o cuando los aprueban o reprueban por ser concordantes o discordantes con sus preferencias, exigencias, demandas que juzgan legítimas, justificadas, correctas, porque se basan en el sistema de valores del Estado y en el sistema de valores en el que han sido socializados por familia, educación y relaciones individuales. Si esto es así, si aceptan estas dos causas y estas dos propiedades, quiero añadir que la causa raíz de los problemas y defectos de la legitimidad de la gobernanza pública es la diferenciación de las valoraciones de los ciudadanos sobre los asuntos y problemas, sobre los asuntos y problemas sociales y las acciones de gobierno para gestionarlos. Es la condición que Max Weber denominó lúcidamente como politeísmo. ¿Sí? En el mundo moderno no hay monoteísmo valorativo, sino Weber lo llamó politeísmo. El politeísmo de la política del Estado moderno, que en cambio sí reproduce, asegura, estabiliza la libertad de elección de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Ese es un tema que podría desarrollarlo, es muy interesante. Y puede ser interesante para muchos de ustedes acercarse a los escritos políticos de Weber y estudiar esa idea del politeísmo inherente en la política de las sociedades de ciudadanos libres y de gobierno de leyes, etc. Entro rápidamente a otro asunto, al de la efectividad. La efectividad de la gobernanza es una propiedad que implica legitimidad. ¿Okay? No hay gobernanza efectiva si no es gobernanza legítima. Pero la efectividad va más allá de la legitimidad. Los fines sociales intencionados por el dirigente gubernamental y ciudadano y las acciones decididas para realizarlos pueden ser impecablemente legales, pero ser ineficaces, incapaces de realizar los fines sociales intencionados y hacerlos hechos sociales. Porque la efectividad tiene otra lógica y tiene otras normas. Se basa específicamente en datos, conceptos, explicaciones, modelos causales,
cálculo de los efectos y costos de las acciones, estándares particulares de operaciones y productos, evaluaciones de los resultados y aprendizaje. Como sabido, la efectividad es una relación causal, ¿no?, entre hechos específicos que ocurre según un grado de probabilidad determinado. Las ciencias y las tecnologías son el repertorio causal de un sistema social. Existe un sistema de conocimiento que señala ciencias y tecnologías. Sin embargo, en muchos asuntos y situaciones sociales son notorios los límites de racionalidad de los agentes humanos en sus análisis, diagnósticos, conjeturas causales, prospecciones y cálculos. En el ámbito público, la racionalidad es una, y no solo en el público, en el ámbito humano la racionalidad es limitada. Pero en el ámbito público, la racionalidad limitada tiene dos manifestaciones o dos niveles: problemas irresolubles y problemas irresueltos. Esto, nada del otro mundo, pero sí hay que recordarlo. La racionalidad limitada, ¿qué hace? Que hay problemas sociales que son irresolubles. El nivel de evolución del conocimiento de la historia social no ha llegado a un punto que pueda entender su origen, su composición, su evolución y sus efectos, ¿sí? Y creo que hay problemas irresolubles, ¿no? Y hay otros problemas que en principio son solubles, pero que son irresueltos. Y son irresueltos porque gobernantes, sectores ciudadanos, inteligencia gubernamental e inteligencia social no han sabido precisar y demostrar la validez de sus datos, sus conocimientos causales, sus prospecciones de desarrollo y calcular bien los efectos. Entonces, aceptemos, espero que lo acepten, que existe una racionalidad limitada que se manifiesta en problemas irresolubles y en problemas irresueltos por mala aplicación del conocimiento existente y comprobada su validez. En conclusión, era este memorándum: la diferenciación valorativa y la racionalidad limitada de los opinadores y de los agentes en sus análisis de los problemas públicos y en sus propuestas de gobernanza son las principales causas de la efectividad limitada de los gobiernos democráticos, a los que resulta imposible resolver totalmente todos los asuntos de todos los ciudadanos en todas las circunstancias. Pero al menos en México la creencia en la que hemos crecido es que el gobierno sí tiene la capacidad y la responsabilidad de resolver totalmente todos los asuntos de todos los ciudadanos en todas las circunstancias. Esta situación inherente de la libertad y de la razón humana se reproducirá de manera diferente en el siglo XXI, en el que probable o seguramente los agentes sociales afrontarán problemas sociales nuevos, acaso más disruptivos, más nocivos, que no podrán ser resueltos satisfactoriamente ni por el poder gubernamental ni por la inteligencia social, aun si en el futuro previsible existirán extraordinarios avances cognitivos, tecnológicos, y seguramente se emprenderán y aprobarán innovaciones institucionales. Dicho esto, ahora sí entro al corazón del siglo XXI. Entonces, ya entendieron mi supuesto, ¿no? Mi supuesto es la diferenciación de las valoraciones y la racionalidad limitada. He sido breve porque lo que quiero es entretenerme más en esta última parte. Pero dado el esquema que presenté, pueden retirarse más o menos, no voy a decir más que detalladamente lo que está escrito. Entremos a la gobernanza del siglo XXI.
Los problemas y cambios, mejor dicho, los problemas que generarán los cambios sociales imprevistos del siglo XXI, o cambios previsibles, pero incontrolables, con sus eventuales efectos, podrán gobernarse más o menos satisfactoriamente a condición que el gobierno y la ciudadanía, a partir del ordenamiento normativo del Estado, a partir de ese ordenamiento, infieran las leyes que se consideran idóneas para normalizar los cambios sociales convulsivos y dar respuesta a sus efectos y problemas nuevos. Pero también a condición de que el gobierno y los ciudadanos, a partir de los resultados de las ciencias y tecnologías, infieran las acciones gubernamentales y sociales causalmente idóneas y efectivas para gestionar los problemas y los cambios. Aquí hay una cosa, y es posible inferir, porque la constitución axiológica del Estado y el sistema social científico-tecnológico son realidades racionales, ¿sí? Racionalmente fundadas y racionalmente estructuradas, y entonces tienen reglas conductuales y procedimientos lógicos y metodológicos que permiten deducciones e inferencias y permiten determinar la validez o invalidez, la corrección o incorrección de esas inferencias o deducciones. Esto es un tema que puede ser muy interesante. Sin embargo, el problema crucial de la gobernanza del siglo XXI, como lo fue en el pasado, no se ubica principalmente en las normas legales, a pesar de sus defectos de calidad regulatoria. Y tampoco se ubican en las normas lógicas y metodológicas de la producción y aplicación de los conocimientos. El problema crucial se ubica en la política. En la política, que es la actividad gubernamental ciudadana, que a partir del orden axiológico del Estado y el orden científico técnico, infieren leyes, reglamentos, acciones directivas. Por tanto, me enfocaré en la política, ¿sí? Pero sí quiero decir cómo me voy a enfocar en la política. Asumo de inicio un conjunto de premisas o supuestos y un concepto de política del régimen democrático liberal en correspondencia con la conceptualización aceptada. Pero conceptualmente añado lo que acabo de decir, que la política que vamos a definir como la interlocución y elaboración de el principal problema de la política es lo que ya dije, ¿no? Voy a regresar a la diferenciación valorativa y la racionalidad limitada. ¿Cuáles son las premisas de mi concepto de política? Que son las premisas que la comunidad científica acepta hasta como lugares comunes. 1. La política es una actividad que se ejerce dentro del marco del ordenamiento normativo del Estado, que es el que estructura la sociedad actual, posibilita la convivencia y posibilita su progreso. 2. La política es la actividad que determina los fines y las acciones de la gobernanza de la sociedad. 3. ¿Por qué no se sientan? Créanme que estar subiendo y bajando a mí me hacen perder el hilo, ¿sí? Ni modo. Los adultos mayores somos así. Ok. Entonces, la política es una actividad que se ejerce dentro del marco del ordenamiento normativo del Estado. 2, es la actividad que determina los fines y las acciones de la gobernanza y las reformas del ordenamiento normativo. 3, la política democrática se distingue por la finalidad y la obligación de representar las posiciones que los ciudadanos libres tienen sobre los asuntos sociales de su interés y el interés general de la sociedad. 4, esto para mí es importante, es meollo pues de lo que voy a decir, la representación política
¿Cómo se realiza la representación política? La representación política se realiza mediante la interlocución del dirigente gubernamental con los ciudadanos que tienen y manifiestan diferentes posiciones sobre las causas de los problemas sociales y las acciones para gestionarlos. Este es el punto. Política, para mí, afirmación cuestionable, es la interlocución y la deliberación del dirigente gubernamental y de los ciudadanos en el espacio público. Y quinto supuesto, la representación política no podrá ser jamás perfecta, por lo que ya dije, diferenciación de organizaciones y racionalidad limitada. Entonces, las premisas lógicamente te llevan a concluir que el proceso de interlocución y deliberación gubernamental ciudadana es el objeto o el foco de conocimiento fundamental de la política. Y es un objeto bidimensional porque comprende el proceso de interlocución y deliberación, así como de hecho se ejecuta, se desarrolla y concluye, y el proceso así como debería realizarse, desarrollarse y concluir. Sin embargo, todos sabemos, más ahora, que la interlocución y la deliberación democrática no es armónica, no es fácil, es tensa, es polémica, es antagónica. Tanto en el gobierno y sus funcionarios, tanto el gobierno y sus funcionarios como la clase política y los ciudadanos tienen intereses diferentes, preferencias diferentes en su interlocución sobre las materias públicas que les importan. Razón por la cual, si no son ingenuos, se comportan estratégicamente en sus intercambios y discusiones, en la interlocución y deliberación y decisión pública. Tratan de establecer relaciones de poder, o pulsos de poder, como se dice, a fin de que su interés particular de un partido, de un gobernante, de un empresario, de una organización civil, de una localidad, de una comunidad, sea el dominante en la decisión del gobierno, o por lo menos no sea excluido o les implique costos inaceptables. Y por ello, al comportarse estratégicamente, defensiva y ofensivamente, tratan de ofrecer datos, conocimientos, argumentaciones, evidencias arregladas. Arregladas para promover y defender sus intereses. Esta situación es probable, seguramente se va a repetir y a extender en el siglo XXI por la previsible expansión de las libertades, por la previsible expansión de los conocimientos de los sujetos sociales, a consecuencia del visible desarrollo de los sistemas y dispositivos tecnológicos. Bueno, si es la política la que está determinando la gobernanza, y esta política se centra en la deliberación, en la interlocución y deliberación gubernamental ciudadana, y esa interlocución y deliberación ciudadana es tensa, es polémica, es estratégica, es oportunista, ¿no? Es arreglada en muchos asuntos, y es diferente en valoraciones, y los agentes no saben todo, ni tienen todos los datos, ni conocen las hipótesis causales, ni sus prospecciones y proyecciones son correctas. Si eso es así, pues hay que centrarse en cómo resolver este problema, ¿sí? Para evitar las conductas que obstruyen la interlocución política y perjudican la legitimidad y efectividad de sus conclusiones, es lógico y es crucial elaborar y acordar un marco de valores, principios, normas y criterios que regulen el intercambio de opiniones, que regulen la discusión y la formación de los acuerdos entre el gobernante, los administradores públicos y los ciudadanos que participan en la deliberación pública. Y que además neutralicen, escogí deliberadamente este verbo, neutralicen las posiciones ilegales
Si han estado ustedes en negociaciones, saben que hay muchos grupos que están presentando posiciones ilegales, que neutralicen las posiciones ilegales y que neutralicen las opiniones y propuestas directivas infundadas por carecer de datos comprobables, modelos causales, cálculos sostenibles, etc. Obviamente, el marco de principios, criterios y normas exige que los sujetos políticos lo respeten en su interlocución y realistamente requieren un líder. Un líder que según las circunstancias y los asuntos puede ser el gobernante mismo, sobre todo si tiene credibilidad discursiva y autoridad intelectual y moral, o una organización ciudadana, una organización social respetada y confiable, que persuade sobre la importancia de las reglas, motiva la observancia y resguarda los principios del marco regulatorio. Otro tema que no voy a desarrollar, pero que lo enuncio. El marco regulatorio puede ser uno de los factores dialécticos, en el sentido estricto de dialéctico, del progreso de la historia y del progreso de la razón. Que al cuestionar y negar las propiedades negativas de la actividad política, de la participación ciudadana incluida, y de sus resultados distorsionados y contradictorios, abre el camino a propiedades más coherentes y compatibles con los valores y principios del Estado, con el concepto del Estado, de la política y de la democracia liberal. Ahora bien, el marco regulador también tiene dos dimensiones interdependientes. La dimensión subjetiva de la interlocución entre los participantes en la interlocución y deliberación, y la dimensión objetiva de las afirmaciones cognoscitivas y propuestas de acción de los participantes. Quiero repetirlo por si no fui claro. En la interlocución y deliberación hay una dimensión subjetiva que es el diálogo entre los participantes. Y hay una dimensión objetiva de las afirmaciones cognoscitivas y prácticas que hacen los participantes. Las dos dimensiones, perdonen la falsa erudición, las dos dimensiones se inspiran en los valores y conceptos imperecederos de la democracia ateniense, en la isegoría y en la isonomía. En la isegoría como la igualdad de palabra de los ciudadanos en el ágora, le hace en el espacio público, y la isonomía, la igualdad de la ley, las mismas leyes para todos en la vida en común y en la deliberación pública particularmente. Recientemente, y esto para los jóvenes puede ser interesante, recientemente la extensión y la intensidad de la información y la comunicación de la sociedad, la generalización del uso de sus sistemas y dispositivos tecnológicos y la influencia de los sistemas y dispositivos informativos y la influencia que tienen estos sistemas y dispositivos en la formación y en la calificación de las opiniones, valoraciones y decisiones sobre el ámbito público, motivó el surgimiento de la ética discursiva. Y aquí está el buen Daniel, alumno de uno de los campeones de la ética discursiva, Jürgen Habermas, ¿no? Pero yo también, y seguramente tú también, Karl Otto Appel, ¿no? Que fueron fundamentales para decir, en este mundo cada vez más centrado en la información y la comunicación, las irregularidades no son solo económicas, las anomalías, los abusos no son solo económicos, sino son comunicativos, ¿no? Falsedades, engaños, intimidaciones, lo que ustedes quieran. Entonces requiere una ética discursiva. Del relato que te hacen los gobernantes, del relato que te hacen los partidos políticos, que te realce los relatos que hacen los opinadores estrellas de los medios. Y esta ética valorativa exigió y validó los principios de racionalidad, libertad y equidad,
que han de regular la comunicación social y particularmente la deliberación política, a fin de que la política y la gobernanza pública, con su variedad de políticas, sea un producto genuino de razón pública, en el entendido que la expresión razón pública es de Rawls, que también está metido. Pero atención, españoles, mexicanos y latinoamericanos han trabajado y desarrollado investigaciones y productos muy fuertes en el campo de la ética discursiva. Yo coqueteo con este tema de la ética discursiva. ¿Cuál es la dimensión subjetiva? La dimensión subjetiva de este marco regulatorio que se propone refiere a las conductas de los interlocutores. Es la dimensión axiológica, que comprende normas de comportamiento que protegen y cuidan que en la interlocución se respeten el valor de la persona humana, la igualdad de sus libertades y derechos privados, su autonomía, su capacidad de conocimiento, reflexión, comunicación, cuestionamiento. Exige el respeto a la libertad de expresión y exposición de los sujetos dialogantes y deliberantes, aun si están manifestando defectos informativos y cognitivos, que se han de señalar, criticar y corregir. Y son prohibidas, evidentemente, las conductas de discriminación y de exclusión de sujetos, ciudadanos con todo el derecho a participar, la inequidad en el trato, unos tienen más ocasiones y tiempo para hablar, como los ponentes, ¿no? Y otros tienen menos ocasiones y tiempos para hablar, ¿no? Si ustedes han estado en esas reuniones, es terrible la inequidad. Se siente todo como armado, ya sabes quiénes van a hablar, cuánto tiempo van a hablar, qué van a decir, etcétera. Bueno, las conductas prohibidas son la discriminación, la exclusión de sujetos con derechos a participar, la desigualdad en ocasiones y tiempos de intervención, la intolerancia, no aceptas críticas, refutas sin razones las posiciones de los otros, la falsedad, mientes, engañas, el lenguaje ofensivo, el chantaje, la imposición de opiniones y conclusiones por personalidades o grupos poderosos e influyentes. En México diríamos apantallantes, ¿no? Y con capacidad de intimidación, de cooptación y de corrupción. Esa es la dimensión subjetiva. La dimensión objetiva del marco regulatorio no es axiológica, y eso lo está resolviendo por otro lado. La objetiva es fundamentalmente una dimensión cognitiva. Refiere a las propiedades lógicas y metodológicas que han de tener los conceptos, los datos, las interpretaciones, las explicaciones, las argumentaciones, las objeciones, las críticas, los cálculos, etc. La dimensión objetiva implica reglas de validez lógica y reglas de validez empírica. De validez lógica y empírica de los conocimientos que sustentan las opiniones, críticas y propuestas de los interlocutores. Por el contrario, los entendimientos y los acuerdos y compromisos son inviables todas las veces que los puntos de vista y valoraciones de los interlocutores contradigan los principios y normas del ordenamiento estatal de la sociedad y sus definiciones de los problemas sean contradictorias o incompletas y sus explicaciones sean incomprobables o sean falsas. O que sus propuestas de acción, como ocurre con mucha frecuencia, para resolver los problemas y normalizar los cambios, sean anhelos ilusorios, irrealizables, carentes de modelación causal y de un cálculo razonable de sus efectos y costos. Bueno, dicho esto, la democracia liberal está destinada a un desempeño político y gubernamental defectuoso y desmotivador en el ámbito subjetivo,
siempre que la conducta de los sujetos políticos dialogantes transgredan los principios éticos y jurídicos que exigen una interlocución respetuosa e inclusiva. Y en el ámbito objetivo, siempre que los intereses particulares de los sujetos políticos se oculten y busquen justificarse con argumentaciones jurídicas y éticas artificiales e inconsistentes en el terreno de los valores públicos y exhiban su desinformación e ignorancia en el terreno de los hechos, con datos, explicaciones y opciones de acción equivocadas o absurdamente costosas. Esas dos posibilidades que son notorias en las deliberaciones del sistema político actual, pero que son inherentes en la conducta de los sujetos sociales, es previsible se mantengan e intensifiquen en el siglo XXI. Si las infracciones ocurren en los dos planos de la interlocución y deliberación pública, la democracia liberal puede ser un wishful thinking. Un wishful thinking justificado, defendible, exigible, pero de desempeño directivo defectuoso y criticable. Sin embargo, es fundamental aclarar y advertir que la exigencia de los principios y reglas de la interlocución y deliberación no ignora que las valoraciones de los sujetos en sus preferencias, conocimientos, razonamientos y propuestas son fundamentales, son decisivas. Razón por la cual el marco normativo de ningún modo debe impedir o excluir estas valoraciones. Es asimismo fundamental y aclarar que el principio y la norma de la objetividad del conocimiento no significa ni exige que los interlocutores de la deliberación pública tengan que tener conocimientos ciertos, modelaciones causales comprobadas en todos los problemas, asuntos y circunstancias de interés público de su sistema social y menos de los sistemas sociales probables del futuro siglo. Esta sería una exigencia irrealista, imposible y contraproducente. De todos modos, a pesar de las limitaciones racionales, cognitivas, lo procedente en el terreno de los valores es un razonamiento deductivo, lógicamente riguroso, a partir del ordenamiento normativo del Estado. Un razonamiento deductivo sin incoherencias y contradicciones con los valores principios del orden normativo del Estado. Y en el terreno de los hechos, lo procedente es la oferta de datos comprobables, aún si incompletos, de conceptos lógicamente correctos, aún si parciales, y de hipótesis de acción causalmente razonables. La dimensión subjetiva suele ser más respetada en las sociedades abiertas, que se distinguen por una cultura política que respeta la legalidad, valora las libertades privadas y públicas, entiende y acepta la aceptación de la pluralidad de posiciones y se opone al integrismo uniformador o esta creencia de que la democracia liberal funciona solo si hay un integrismo uniformador de los extremismos, ultraizquierda y ultraderecha, para usar los términos clásicos, y se opone también a la imposición de las oligarquías socialmente poderosas. Y en esas sociedades, piensen en Europa, pero también tenemos 3 o 4 sociedades en América Latina ejemplares, existen anticuerpos intelectuales, valorativos, históricos, que defienden el orden liberal del Estado de Derecho y del gobierno democrático. Pero en contraste, la dimensión objetiva es lamentablemente la propiedad débil del gobierno de las democracias establecidas y de las recientes. Son numerosos los asuntos sociales en que las decisiones gubernamentales, las políticas públicas son todas decisiones de riesgo. Son decisiones de riesgo por sus limitaciones cognitivas y por la imposibilidad de armonizar la pluralidad de las posiciones.
Sin embargo, la racionalidad limitada no es equivalente a la irracionalidad, ¿sí? Esto no quisiera haber expuesto, haber dado con mi exposición pretexto a esta igualación entre racionalidad limitada e irracionalidad. Hacemos una pequeña pausa para que los muchachos que tienen que ir a sus clases se retiren. Por favor. No, porque Así nos quedamos hasta el final. Muchas gracias a todas y a todos. Les pediría que quien más quiera decidirse que lo haga en no hay este segundo momento tiempo, para que podamos continuar, por favor. Bueno, lo entiendo, esto ni modo, es así. Bueno, los límites cognitivos de los agentes. Entonces, tenemos grandes sociedades donde la dimensión subjetiva es respetada. Y ahí está la raíz ganadora de las democracias liberales. Pero tenemos otras sociedades donde esta relación subjetiva no está consolidada. Pero el punto débil para mí sí es la dimensión objetiva. Los límites cognitivos de los agentes políticos y la pluralidad de sus valoraciones hacen que la democracia liberal no pueda sino tener resultados directivos limitados e insuficientes. Es previsible que esta débil situación directiva de los gobiernos democráticos esté destinada a reproducirse en ocasión de los cambios sociales imprevistos, turbulentos del siglo XXI. Y que probablemente se agrave porque las innovaciones disruptivas de los cambios y sus efectos multidimensionales provocarán el desconcierto gubernamental y ciudadano que al desconocer o conocer precariamente su origen, composición, dimensiones y efectos, van a incrementar la diferencia de opiniones, valoraciones, explicaciones, interpretaciones y propuestas de acción. La reacción defensiva previsible del sistema social y político ante la inconformidad y el fastidio por las complicaciones y la inconclusión de la difícil deliberación pública de la democracia liberal se presentará previsiblemente en el siglo XXI. Y entonces muchos sectores, con o sin razones, recurrirán a la gobernanza por el gobierno. Olvídate de la cogobernanza, ¿no? Debemos a la gobernanza por el gobierno. A exigir que el gobierno con sus facultades y poderes ponga orden en la deliberación desordenada y ponga fin a discusiones enredadas en emociones, intereses, perjuicios, bueno, que ustedes quieran. Y que en cambio el gobierno proceda a tomar la decisión procedente, aun si es de riesgo, para enfrentar las turbulencias de los cambios. Esta situación directiva, limitada y descompuesta que nos es conocida, es probable que se presente en el siglo XXI con otras modalidades y niveles, probablemente más inquietantes, y pueda dar paso a las llamadas democracias iliberales o a gobiernos autocráticos que deciden unipersonalmente lo que la sociedad debe ser y hacer y justifican, no científico-técnicamente, sino discursivamente, su decisión con una retórica persuasiva de masas.
Para algunos intelectuales y políticos, la democracia liberal está destinada en las condiciones actuales y próximas a presentar deficiencias e insuficiencias directivas, pero yo creo que esto hay que acostumbrarnos a aceptar estas limitaciones, estas soluciones limitadas. Otros menos dramáticos, creo que muchos de los aquí presentes estamos, reconocemos que las libertades de los ciudadanos son irrenunciables y son inevitables las limitaciones de sus razonamientos. De modo que la democracia liberal auténtica está destinada a reconocer sus debilidades e intentar sin cesar la realización de los valores de la existencia humana, personal y asociada. A manera de conclusión, salto algunas cosas. Es incierta, ¿no? La sociedad humana del siglo XXI y la historia social siempre ha sido incierta. Se puede conjeturar el incremento de la complejidad del sistema social por la expansión de las libertades de los sujetos asociados y por la expansión de sus conocimientos con el respaldo de la inteligencia artificial. Pero se puede asimismo conjeturar que el acrecentamiento de la inteligencia humana natural y artificial no significará la extinción de la pluralidad de los juicios de valor, ni la extinción de los límites de la razón de los gobernantes y ciudadanos. Tampoco impedirá que surjan una vez más gobiernos, corporaciones económicas y organizaciones sociales resueltas a restringir el campo de las libertades individuales, aumentar los controles de los sujetos asociados e idear otro concepto del Estado, el gobierno y la democracia. La sociedad existente en forma de Estado, no es una visión especulativa, ni un ensueño atractivo de la vida humana en sociedad. No es tampoco de ninguna manera una realidad a desaparecer según las viejas tesis de la extinción del Estado. El Estado es una realidad que la inteligencia social construyó y constituyó mitos, religiones, filosofías, ciencias. Y la construyó el Estado y lo constituyó a lo largo de los siglos para determinar los valores centrales de la existencia humana y para cerrar la brecha entre los valores y los hechos, entre los valores que se consideran inherentes a los seres humanos y dan sentido a sus vidas, esfuerzos, y los hechos que delimitan y frustran los proyectos y aspiraciones de los humanos. Para reducir el desfase entre los valores humanos irrenunciables, reconocidos, respetados y resguardados por el Estado, y los hechos limitantes de nuestra vida humana, no hay más opción que ser congruentes con la valoración racional de la persona humana y no renunciar a recuperar la significación pública de la política y las condiciones que la hacen posible. Los consensos básicos de la convivencia. Tradicionalmente lo llamamos el pacto social, ¿se acuerdan? Creo que esta es nuestra responsabilidad, pero es más la responsabilidad de las nuevas generaciones ante las viejas generaciones como soy yo. Esa es una responsabilidad personal, académica y cívica, convencidos en el valor del Estado de Derecho y de la democracia liberal, y convencidos que la opción de estados totalitarios y gobiernos autocráticos, teocráticos, plutocráticos, oclocráticos, dilatan la brecha entre los valores humanos y los hechos humanos, y la brecha se vuelve más sombría, más amplia y vejatoria. Pues esto es lo que quería comentarles.
Muchas gracias, doctor Aguilar. Voy a pedir ahora a nuestras comentaristas, en primer momento a la doctora Matilde Luna, para que por favor nos haga el favor de compartir sus reflexiones por hasta 20 minutos. Por favor, doctora. ¿Podría apretar? Creo que está bajito, más abajo, doctora. No, en la parte inferior de enfrente. Ahí, ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí, bueno, decía que muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentar al doctor Luis Aguilar. Pero bueno, estarán de acuerdo que ante la riqueza de ideas, de reflexiones, de redefiniciones, realmente es difícil hacer un comentario y un comentario breve. Entonces, lo que voy a hacer es concentrarme en dos puntos que, digamos, me saltaron de alguna manera. Uno, en la idea de la interlocución y la deliberación, que es una de las ideas más importantes del texto, del trabajo, de la reflexión, como modelo, como condición para gestionar los problemas posibles, nos dice el doctor, e imprevistos en el siglo XXI. Y dos, me gustaría subrayar, creo que de alguna manera está implícito, pero quisiera subrayar la importancia de lo que considero es uno de los mayores desafíos de la gobernanza del siglo XXI, que es atender la tensión entre dos lógicas relacionales contrapuestas, propias de las redes de gobernanza y de los sistemas complejos en general. Esto es el ser independiente, el problema de la autonomía en un contexto de dependencias y controles mutuos. Y quiero ilustrar muy brevemente este problema con un buen ejemplo de lo que podría ser un mal ejemplo, el impulso colonizador de Trump contra los científicos y las universidades en los Estados Unidos. Bueno, paso al primer punto sobre la gobernanza del siglo XXI. El doctor Aguilar nos plantea que es el proceso de interlocución y deliberación gubernamental y ciudadana la condición como modelo para gestionar los problemas posibles e imprevistos en el siglo XXI y sus efectos, y para definir las propiedades de la gobernanza del siglo XXI. Aquí muy brevemente uno puede decir a favor de este planteamiento, sin duda importante, que la deliberación como, inclusive como mero mecanismo de toma de decisiones, más que otros mecanismos como la votación o la negociación, es lo que mejor permite llegar a acuerdos por consenso, es decir, acuerdos aceptables, los cuales, gracias al proceso deliberativo, favorecen tanto la efectividad como la legitimidad de las decisiones, como bien lo ha mostrado el doctor. Sin embargo, como tendencia hoy, no es muy claro que caminamos en esta dirección. Pareciera más bien que lo que predomina hoy en varios países es un patrón de gobernanza unipersonal, es decir, determinado exclusiva o principalmente por el dirigente gubernamental, y esto es así, aun cuando, como bien advierte el doctor Aguilar, la complejidad del sistema social representa un desafío a este patrón. Pero peor aún, podría decirse que hay un retroceso, una involución en esta línea, un proceso de reversibilidad que realmente es muy choqueante.
Lo que fue la nueva gobernanza colaborativa o asociativa generó espacios de participación y deliberación que hoy han sido más bien desmantelados. Se observa hoy, por ejemplo, cuando menos un debilitamiento, sino una desaparición de los consejos ciudadanos, los mecanismos multilaterales para generar acuerdos, los órganos colegiados de decisión que fueron espacios propicios para la deliberación, están hoy satanizados. Actores relevantes de entonces, como las organizaciones profesionalizadas de la sociedad civil, los expertos, los especialistas, han sido blanco de desprestigio. Sin reducir el desfase entre valores irrenunciables y hechos limitantes es fuente de la actividad política, como plantea el doctor Aguilar, me pregunto si el siguiente paso podría o debería ser imaginar y construir puentes, por ejemplo, normas, diseños institucionales entre tales hechos y tales valores. Paso al segundo punto, cómo mantenerse autónomo e independiente en un contexto de dependencias o controles mutuos, uno de los grandes desafíos de la gobernanza del siglo XXI. En el marco del tema que aborda el doctor Aguilar sobre los problemas políticos y las soluciones limitadas que enfrenta la gobernanza, me parece importante subrayar lo que pudiera ser uno de los mayores desafíos de la gobernanza del siglo XXI. Esto es, atender la tensión entre dos lógicas relacionales contrapuestas propias de las redes de gobernanza y de los sistemas complejos en general. Esto es la complicación de ser independiente o autónomo en un contexto de controles mutuos, en un contexto sistémico, como él señaló en algún momento. En efecto, las instituciones y los agentes institucionales concurrentes en una red de gobernanza, por ejemplo, agentes del Estado, del mercado o de la sociedad civil, no pueden renunciar a su autonomía sin correr el riesgo de desaparecer, pero tienen que hacerse cargo de su interdependencia. De aquí que la autonomía de los componentes de una red de gobernanza no solamente sea relativa, como solía decirse, sino también sea frágil y se mantenga mediante equilibrios inestables y mediante vínculos expuestos a la amenaza de la captura por alguno de los otros componentes de la red con mayor ambición y recursos de poder. Para ilustrar este punto, me refiero a un ejemplo activo cuyas consecuencias por su gravedad son difíciles de imaginar. Esto es el conflicto entre las universidades y el gobierno de Trump, que permite ver de viva voz el intento de captura, espero que sea intento, del sistema científico por parte del dirigente gubernamental. Tomo como base para ejemplificar esto, la denuncia pública contra Trump que aparece con el título Para el pueblo estadounidense, presentada por un grupo de cerca de 2,000 científicos y científicas que incluye algunos premios Nobel. El caso es importante porque es la expresión de lo que llamamos un impulso colonizador, esto es, un impulso, en este caso del dirigente gubernamental, que busca minar las capacidades del sistema de investigación académica de tomar decisiones en función de sus propios principios, normas y criterios, y por tanto que termina por debilitar la efectividad y la legitimidad del sistema y por ser amenazado por una ruptura o captura de graves consecuencias. Esta batalla también es importante porque diversas teorías han reconocido el campo de conocimiento y el sistema de la ciencia como elementos constitutivos de la gobernanza pública, ya sea que se hable de estructuras causales cognitivas, como lo hace el doctor Aguilar, de los científicos, los académicos, los expertos, las universidades, los centros de investigación, o como lo hacen enfoques institucionalistas o más cercanos a la corriente de las innovaciones democráticas.
El documento, ya muy brevemente, esto es la Carta Pública de los Científicos, contiene una denuncia, pero también una advertencia, una demanda y un llamado al apoyo de la sociedad. Justo la principal demanda de la comunidad científica es la defensa de su independencia. Cito, tenemos creencias políticas diversas y la reafirmación de la diversidad, advierten los científicos, pero estamos unidos como investigadores en la defensa de la independencia de la investigación científica. La búsqueda de la verdad que la misión de la ciencia requiere que los científicos exploren libremente nuevas preguntas y reporten de manera honesta sus hallazgos independientemente de intereses especiales. El gobierno, acusan, está imponiendo la censura y con ello destruyendo nuestra independencia, se advierte. Se señala que el presidente está destruyendo el sistema científico mediante un ataque sistemático contra la ciencia y que está utilizando órdenes ejecutivas y amenazas financieras para manipular qué estudios se financian o publican, cómo se comunican los resultados y qué datos pueden ser accesibles para la población. Está bloqueando, dicen investigaciones sobre temas que considera cuestionables, como lo hemos oído, como el cambio climático, o cuyos resultados no le agradan, temas que van desde la seguridad de las vacunas hasta temas económicos. Se advierte también el clima de miedo que se ha generado. Dice el comunicado, hay investigadores temerosos de perder su financiación y su estabilidad laboral que están eliminando sus nombres de sus publicaciones, abandonando estudios y reescribiendo solicitudes de subvención y artículos para omitir términos científicamente precisos como el de cambio climático u otros como la diversidad, la inclusión y la equidad, señalados también como problemáticos. Mike Olson, un analista, señala con razón que el lenguaje está siendo utilizado como arma con la intención explícita de borrar y controlar. Al controlar lo que se puede nombrar, dice, las autoridades controlan lo que se puede conocer, enseñar, investigar y en última instancia imaginar como posible. En su reafirmación de la ciencia como un bien público, las y los científicos sostienen que la voz de la ciencia no debe ser silenciada. Todos nos beneficiamos de la ciencia y todos perdemos si se destruye el sistema científico del país. Creo que aquí es importante pensar en mecanismos institucionales que prevengan el abuso del poder como parte de pensar el siglo XXI, la gobernanza del siglo XXI. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Matilde Luna. Antes de ceder la voz a nuestra segunda comentarista, quisiera invitar a nuestro querido público, aprovechen esta oportunidad única de contar con un panel de ese nivel tan destacado, de tener aquí a tres personas académicas de lujo. Hagan las preguntas para que podamos plantearles en un momento más hacia final de esta sesión. Doctora Cristina Puga, un gusto escucharla. Adelante, por favor. Gracias, Carolina. Bueno, empiezo por agradecer a los organizadores de este evento, al doctor Eduardo Robledo Rincón, del programa de gobierno de la universidad, al doctor Alejandro Chanona, director de la facultad y querido amigo, por invitarme a participar, por brindarnos la oportunidad de asistir a muchas espléndidas conferencias y desde luego por proporcionarme el gusto de conversar, aunque sea en este breve tiempo, debo decirles que además aproveché la comida, con el querido doctor Luis Aguilar, profesor de muchas generaciones, introductor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del estudio formal de Weber, primero, de la teoría de las políticas públicas, más adelante,
y en tiempos más recientes del concepto de gobernanza, que ha sido fructífero en el análisis y que hoy, como hace 2 décadas cuando lo incorporamos a nuestro lenguaje politológico, sigue demostrando su riqueza analítica y su potencial normativo para el ejercicio de la política y la preservación de la democracia. El concepto de gobernanza, que había empezado a utilizarse en los ámbitos internacionales desde la última década del siglo pasado, se introdujo en las ciencias sociales en buena parte a través de las conferencias y artículos de Luis Aguilar, pero sobre todo a través de un librito que ha sido guía de muchos trabajos, desde luego de los míos y de todos mis alumnos, y que traigo hoy aquí para que lo vean. Aquí está, todos lo han conocido. En él, Luis Aguilar habla de la gobernanza como un concepto postgubernamental que denota el paso de un modo jerárquico, centralizado y vertical de gobernar a otro asociado e interdependiente, basado en la colaboración y la coordinación de actores sociales y gobierno. Incluye, decía, a la gobernabilidad como acción del gobierno, pero también a organizaciones privadas y sociales como actores del proceso conjunto. El concepto de gobernanza, como ocurre frecuentemente con otros conceptos de las ciencias sociales, invadió rápidamente el ámbito público y al mismo tiempo que fue utilizado abundantemente como elemento analítico para explicar el funcionamiento de grupos de trabajo y de iniciativas gubernamentales de colaboración, también empezó a ser usado más como sinónimo de gobierno en general, como conducción de la sociedad, que como gobierno participativo. En este foro, he escuchado hablar de gobernanza como conducción gubernamental exitosa, como estrategia de administración pública, como camino deseable y como acciones intermedias en donde la participación se integra a toma de decisiones de segundo orden. El concepto ha dado frutos. Debo decir que en los últimos 15 años, numerosos trabajos de maestría y doctorado se han hecho sobre grupos de trabajo, consejos consultivos, clubes como espacios de gobernanza. Las condiciones, dificultades, obstáculos y beneficios obtenidos han sido parte del análisis. La doctora Matilde Luna, entre otros autores, tiene un excelente libro sobre condiciones necesarias para el funcionamiento de redes de gobernanza. Por otra parte, el concepto se desdobló y se empezó a hablar de distintos niveles o tipos de gobernanza: gobernanza internacional, nacional, local, gobernanza universitaria, gobernanza empresarial, gobernanza deportiva. El Consejo Académico de las Ciencias Sociales, el COMEXO, alberga hoy un grupo que se dedica al análisis de la gobernanza en muy diversas formas: gobernanza de la investigación, gobernanza urbana, gobernanza del medio ambiente, gobernanza cultural, gobernanza migratoria, territorial, electoral. En cada caso, se está hablando de formas de colaboración entre sectores diversos que aporten al objetivo de lograr decisiones y políticas que sean producto de la discusión compartida, del intercambio de ideas y de conocimiento, como diría el doctor Aguilar, de reglas y de percepciones sociales, y desde luego espacios en donde se enfrentan las valoraciones y la racionalización limitada. Encuentro que, atento a los tiempos, para distinguirla de la gobernanza en general, el doctor Aguilar habla hoy de una gobernanza democrática y en ocasiones de una cogobernanza, que a partir de la inclusión deliberativa y participativa de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos, permite enfrentar los cambios por venir y conciliar la enorme diversidad interna de las sociedades contemporáneas. La gobernanza que él propone debería colaborar a resolver el problema justamente de la diversidad valorativa
y la racionalidad limitada. Ciertamente, como subraya el doctor Aguilar, ese proyecto deliberativo es una tarea ardua, muchas veces improbable y que demanda de un esfuerzo muy grande por parte de los actores sociales que intervienen en ella, pero principalmente de los gobiernos. A ellos corresponde el ofrecer espacios reales de discusión, reales, no construidos para legitimar decisiones ya tomadas. El garantizar una composición plural, incluyente y lo más representativa posible de los actores interesados en determinados procesos. El tomar en cuenta las divergencias y coincidencias y, tras procesos deliberativos bien conducidos, formular alternativas que resuman y satisfagan en lo posible las diferentes demandas y posiciones. Solo en esta forma, la gobernanza, digamos, colaborativa, se convierte en parte constitutiva de una democracia incluyente y participativa, que tome en cuenta esto que Luis ha mencionado correctamente como el politeísmo que está detrás de los procesos políticos y que abra el campo a la legitimidad y a la efectividad de las políticas públicas. No puedo ni tengo la capacidad de recuperar la densidad teórica y filosófica del doctor Aguilar en este planteamiento tan amplio que ha hecho. Y me gustaría destacar tres cuestiones mucho más acotadas y mucho más prácticas en términos de cómo se lleva a cabo estos procesos de intentar acercar a gobierno y actores sociales en procesos deliberativos que pudiéramos llamar de cogobernanza. En primer lugar, yo considero que se trata de un proceso, desde luego, muy amplio a nivel de todo el Estado, pero que no surge por decreto, sino por construcción caso por caso de formas de participación. Lo mismo para tomar grandes decisiones legislativas que para decidir políticas mucho más puntuales, una política migratoria o una política climática, que para decidir si se construye un aeropuerto o si se poda el árbol centenario en la esquina de la calle. El reconocimiento de los actores, el llamado a los mismos, el establecimiento de procedimientos y reglas del juego, la información compartida, son parte de ese proceso de construcción de espacios que deseablemente deberían multiplicarse. Desafortunadamente, en nuestro país se han ido reduciendo sistemáticamente, aunque quedan algunos, sobre todo a nivel regional. El proceso de cogobernanza implica necesariamente, y este sería el segundo punto, un reconocimiento de la sociedad civil como diversa, plural y portadora de conocimiento, así sea limitado. Muy distante este concepto de sociedad civil del concepto de pueblo, utilizado exhaustivamente en el discurso público de los últimos 6 años, que supone a una sociedad pasiva, obediente, que escucha y aplaude al poder, que aprueba las propuestas que el propio poder le hace sin que se establezca un diálogo, que sin duda hará más lenta y complicada la toma de decisiones, pero que también podría haberla hecho más satisfactoria y legítima para todos aquellos que intervinieron en ella. Por lo mismo, es también, digámoslo de pasada, una responsabilidad de la propia sociedad el desempeñar una parte más activa, y para ello se requiere un mínimo de organización que deseablemente establezca fronteras con el poder, esta autonomía de la que hablaba hace un momento Matilde Luna, y que pueda participar con creatividad y con conocimiento especializado. En tercer lugar, quiero decir
que cualquiera de estos procesos toma tiempo. Para llegar a una propuesta hay que oír alternativas, unificar oposiciones, alcanzar acuerdos, así sea aquel que algunos llaman el second best, es decir, no la primera idea, sino la segunda, la tercera, aquella en la que todos finalmente se ponen de acuerdo. Los procesos de deliberación y formulación de políticas son conflictivos y difíciles. Requieren, como lo ha dicho el doctor Aguilar, de liderazgo, de capacidad de análisis y, como también lo ha subrayado, de un marco de principios, normas y criterios que orienten la discusión y generen respuestas adecuadas. Me gustó mucho que antier, Daniel Innerarity identificó una oposición política importante, no entre izquierdas y derechas, no entre autoritarismo y democracia, sino entre quienes tienen la capacidad de esperar al resultado de los procesos de deliberación y quienes tienen demasiada prisa, y estos resultan un obstáculo para las metas de la transformación que se han trazado previamente. Aquí se da también el fenómeno advertido ya en este seminario del desmantelamiento de las instituciones y de los mecanismos de control gubernamental que hacen lentos los procesos. Los autoritarismos tienen prisa. La gobernanza, tanto como marco general de gobierno o aplicación práctica a partir de espacios localizados, requiere una voluntad política, no un voluntarismo, sino una voluntad que integra respeto, tolerancia, respeto a las reglas, tolerancia y desde luego paciencia. Es decir, una disposición a dedicar tiempo a la discusión y mejoramiento o adaptación de los proyectos. En algún momento, el doctor Aguilar ha dicho que la democracia es la administración de los disensos más que de los consensos. Y ello solo puede lograrse a través de estos procesos deliberativos, que, insisto, toman tiempo, y de respeto a reglas surgidas de procesos anteriores igualmente legítimos. Si estos procesos se dan dentro de un mínimo orden social, este Estado, con todas sus reglas, pero además un conjunto de principios aceptados por todos los participantes y que es deseable en todos los niveles de la vida ciudadana, tal vez podamos evitar este deterioro que estamos todos viviendo de los procesos políticos y el avance de una verticalidad que elimine el diálogo como elemento central de la toma de decisiones. Me queda la intranquilidad del fin pesimista de la ponencia del doctor Aguilar y le haría yo la pregunta: ¿debemos esperar a que las irregularidades sociales se solucionen bajo un mando vertical o podemos aspirar a que vengan procesos colaborativos que contribuyan a modificar? Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Puga por estos comentarios. Estamos presenciando una mesa muy interesante, un diálogo muy profundo, enriquecedor, muy teóricamente denso, pero que al mismo tiempo no se queda solamente en lo teórico, sino que nos evoca reflexiones sobre nuestra cotidianeidad, sobre fenómenos que estamos experimentando en México, en la región, pero también en el mundo. Ante ello, el doctor Aguilar nos ha presentado una perspectiva muy profunda sobre esas deficiencias de la gobernanza, de los distintos modelos de gobernanza, en particular de la gobernanza democrática que siempre está pues, por debajo de lo esperado y de lo deseado por nosotras, nosotros como ciudadanas y ciudadanos,
y ha subrayado que para hacer frente a los retos del siglo XXI es fundamental que se logre construir un marco compartido de valores y normas a partir del cual se podría construir hacia adelante. Y creo que hace ese llamado y nos llama la atención sobre la necesidad de este marco justo en el momento donde este piso común, ese acuerdo común sobre ciertos valores mínimos que nos organizan como comunidad política, como sociedad, se ha estado perdiendo. Las Luna y Puga han ampliado estas reflexiones señalando pues, la dificultad de construir justamente, de contar con este pacto, con ese marco común de normas y valores ante la lógica internacional interpuesta que estamos presenciando en la actualidad con las tensiones entre autonomías y la necesidad de reconocer y aprender a vivir con las interdependencias que existen en nuestra propia sociedad y entre las distintas sociedades ante las tendencias o los impulsos colonizadores que buscan unificar, que buscan invisibilizar las diferencias en las ideas, intereses, preferencias que tienen las personas, que tenemos las personas, y ante esa prisa autoritaria y ante esa inmediatez que atraviesa, pues tenemos que reconocer todos los ámbitos de nuestra vida como personas y como comunidad y que también toca, por supuesto, a la política. Tenemos varias preguntas de nuestro público, entonces, si le parece, doctora Aguilar, se las planteo para que usted decida cómo contestarlas. Las podemos acomodar, me parece, en 3 ejes. Entonces, si me permiten, las voy a agrupar de esta manera. Por supuesto que sí. La primera pregunta de Aliseo Atocha tiene que ver con los tipos de problemas de gobierno que postula el doctor Aguilar, los irresueltos y los irresolubles. Es esta distinción exhaustiva. ¿Qué tal los problemas disueltos? Esto es, problemas que no se reconocen y así se disuelven, digamos, antes de ser ir aún más interesante, problemas que se disuelven al encerrarlas bajo otras categorías. Entonces, por ejemplo, problema de analfabetismo que se disuelve con cursos o programas educativos cortos. Esa sería la primera pregunta. Después tenemos 2 preguntas vinculadas con el mismo tema. La primera de Lenin Vélez, quien pregunta hasta dónde la fortaleza de las instituciones en sistemas constitucionales son lo suficientemente fuertes para garantizar las bases democráticas de la sociedad. Y de Sofía Rivera, quien pregunta cómo combatir las tendencias de concentración de poder en algunos países que estamos presenciando en actualidad. Y el último bloque, también de 2 preguntas. La primera de Ricardo David Valdés, que pregunta en el contexto político mexicano actual, ¿con qué herramientas, mecanismos y medios cuenta la sociedad para impulsar la interlocución con los representantes de gobierno? Esto con el propósito de cerrar la brecha democrática entre sociedad y gobierno para el diseño institucional que permita una gobernanza coordinada. Y de Xiomara, quien en un sentido similar plantea cómo puede empoderarse la sociedad más allá de los mecanismos de los partidos políticos o los mecanismos ya desprestigiados. Entonces, cedo la palabra a la mesa, dejando en primer momento la tarea de contestar a los comentarios y a las preguntas, por supuesto, a nuestro conferencista, el doctor Aguilar. Como les dije, que eran autoras más que comentaristas. De hecho, mi conferencia está en una situación de borrador y al interactuar con ellas y pedirles después algunas otras cosas, trataré de mejorar el texto. Pero antes de entrar a las preguntas, quisiera retomar 2 cosas. Cristina, te metiste mucho en gobernanza.
Y sí quiero decir, porque está aquí Daniel, que tanto Daniel, que tiene un título, un libro que se llama El Poder Cooperativo, y también yo tengo uno que se llama Normalización Conceptual de la Gobernanza, son dos libros de la colección de ESADE, ¿sí? Dado que ESADE es una escuela en Barcelona, hizo varias conferencias y publicó algunas. Entonces, quería recordar que sí influyó para mí mucho la idea tuya de poder cooperativo, que hoy se traduce como cogobernanza, gobernanza asociada, gobernanza colaborativa. De la primera pregunta, le agradezco muchísimo esta cosa, porque yo nada más dije que había dos manifestaciones o niveles de problemas irresueltos, problemas irresolubles, que esto hay que reconocerlo, y de problemas irresueltos, pero es mucho más fino, más perspicaz la idea de que la racionalidad limitada se muestra en problemas que han sido disueltos justamente con argumentaciones, experimentos, tal y tal. Sí quisiera después a la persona que me apoyara en esta idea de problemas disueltos, porque sí lo considero una contribución, ¿sí? Mira, todo lo demás, yo te diría, la fortaleza del gobierno institucional, claro que son fuertes. Es el monopolio de la violencia, pero si tú no tienes un poder judicial imparcial, efectivo, tal y tal, no tienes una policía profesional, no politizada, incorrupta, toda esa monopolio de la violencia es el monopolio de la violencia para el abuso. Entonces es una fortaleza, sí, pero donde para mí no está el lío en las instituciones, a mí está el lío en las decisiones de gobierno. Las instituciones están perfectas, aunque están llenas de defectos regulatorios en muchísimos asuntos, etcétera. Pero el problema son las decisiones de gobierno, ¿sí? Ahí son débiles. Pero lo que yo quiero es no dramatizar en la imperfección del gobierno, sino en familiarizarnos con la imperfección del gobierno. No quiero usar tontamente a Nietzsche diciendo que Dios ha muerto en política, pero sí acepten una terrenalización de nuestra conceptualización de la política. En México creemos que el presidente, el señor gobernador, son limitados como somos nosotros, y requieren la inteligencia social. Entonces requieren todo lo que nos dijeron las colegas, ¿no? Piensen en gobiernos débiles. Hay un libro muy antiguo, me acuerdo cuando era estudiante en Italia, de un italiano, que se llamaba Governo Debole, ¿sí? La democracia como gobierno débil. Hay que acostumbrarnos a eso. Pero la debilidad no es de la solo fracaso del gobernante, o estupidez del gobernante, o abuso del gobernante. Es también de nosotros. Nuestra cultura de la ilegalidad, nuestra cultura de la pasividad. Queremos la obediencia paga, como suelo decir yo. Que en México la obediencia paga, ¿no? Si eres obediente te van a hacer carrera, vas a subir, te van a lo que tú quieras, van a pagarte tus proyectos. Entonces, el problema de la debilidad no es solo gubernamental, es nuestra. Y es no relativo a nuestras diferencias valorativas, sino relativo a nuestra debilidad intelectual, creo yo. Es lo que yo diría. Entonces, hay fortaleza de las instituciones desaprovechada en el terreno de las regulaciones, coacciones, justicia, seguridad pública. Pero hay debilidad de las instituciones en el terreno de las políticas públicas, de los servicios públicos, de los programas sociales, etcétera, etcétera. De lo demás, de qué vamos a hacer para esto y para lo otro, no lo sé. Se ha escrito tanto en México, muchos viven diciendo de qué tenemos que hacer para construir sociedad civil, para generar ciudadanía. De veras, eso creo que es lo más fácil, decir que hay que hacer, ¿sí? Sinceramente, y no soy el hombre para hacer esto. Pero sí quiero regresar a dos cosas de ella. Matilde es una muy fuerte teórica en sistemas complejos.
las dos cosas que a mí me gustaron mucho y que después tengo que platicar contigo, es que en la interlocución y deliberación yo hablaba de dos lógicas, pues, ¿no? La lógica axiológica y la lógica cognitiva. Pero ella te dice que hay otras dos lógicas muy importantes y me llevó al rival del maestro de Daniel, a Luhmann, ¿no? De la autorreferencia y la heterorreferencia, ¿no? Todos somos autorreferidos en nuestras decisiones, pero la realización de nuestras decisiones requieren heterorreferencia porque no tenemos todos los recursos, ¿no? Para poderlas realizarlas por nosotros mismos. Y entonces esta idea muy bella que dijiste entre autonomía o independencia y a la vez interdependencia. Creo que esto me gustaría que me ayudaras a mejorar este punto. Y después en lo de ella, cuando hablas de gobernanza democrática, yo primero estoy de acuerdo que ha habido tal boom del término y del concepto de gobernanza que ahora en lo que tienes que trabajar es en poner orden, ¿sí? Porque hay unas tonterías, perdónenme, unas inconsistencias que como trabajo de licenciatura yo los reprobaría, pero que son libros publicados. Robust Governance, santo Dios. Y Robust Governance ha pensado no como governance, sino como management. Y te dicen y como los americanos son campeones en divulgar sus ideas y convertirlas en paradigma mundial, dicen que la Robust Governance, que no es governance, sino es management, es un nuevo paradigma. Y no tienen ni idea epistemológica de lo que se entiende por paradigma. En el mejor caso de ellos es una teoría malona de la gestión pública, y lo que llaman paradigma es un marco teórico que te puede dar algunas referencias. Pero es profesor en esto, no. Yo los he conocido, de veras el pensamiento hispanoamericano es muy potente, muy poderoso. Tenemos que empezar a apoyarnos y citarnos entre nosotros y no volvernos glosadores o voceros de inteligencia extranjera que no es robusta, ¿no? Una cosa es Daniel y otra cosa es Pedro Pérez, ¿no? Sí. O bien que yo estaba en política pública, Harold D. Laswell. Harold D. Laswell era un profesor inteligente, tal, pero no es Kant, ¿sí? Si están de acuerdo. Entonces los temas que él pone no son resolubles al interior del marco de Policy Science of Democracy, sino vete mejor a leer Crítica de la razón pura o de la razón práctica, ¿no? Sí, es lo que diría. Entonces, gobernanza democrática tiene muchos tipos de gobernanza. Por eso no hay que, puede ser gobernanza democrática por el gobierno, gobernanza democrática por autogobierno, gobernanza democrática por cogobierno, cogobernanza, o en la que yo soy más afín, gobernanza por subsidiariedad, ¿no? Soy más afín en el tema de la subsidiariedad que hasta que el de la cogobernanza, ¿sí? ¿Ok? Son dos colegas realmente ejemplares y sugerentes. Y gracias por sus intervenciones. Entonces, de las otras dos, yo creo que ellas pueden resolver, ¿sí? Doctoras, si quieren un minuto resolver, ¿no? Yo creo que no nos deja el doctor Luis Aguilar nada que decir. Es decir, seguiremos trabajando y utilizando sus directrices, tal vez, y voy a ser muy brevísima, insistir, porque ya lo dije, que la forma en que la sociedad civil puede participar es organizándose. Los individuos solitos podemos hacer muy poco. Y desde las organizaciones es desde donde se puede. Y preocupa hoy, y alguien lo dijo, no sé si hoy en la mañana, o que se están desbaratando las organizaciones. Entonces, ¿cómo recuperar y volver a darles fuerza a las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron un crecimiento impresionante en los últimos 15 años y que de repente parecieran
como congeladas en el crecimiento. Entonces, esa es una tarea que todos tenemos. Muchísimas gracias. Yo que tengo el privilegio muy merecido de tener la última palabra en esta mesa, en este diálogo, además de agradecerles, quisiera en un segundo retomar esa idea del pesimismo que levantó la doctora Puga, pero que decía la doctora Aguilar que no hay que dramatizar esa imperfección del gobierno. Y francamente, yo creo que debemos pensar que todos los seres humanos somos imperfectos y todas nuestras creaciones son imperfectas. Y eso incluye nuestras instituciones, eso incluye nuestras democracias, pero a mí esa idea me parece no solo fuerte, pero bella. Siempre me ha parecido bella porque nos permite pensar en la perfección, nos permite tener un horizonte distinto, nos anima a, como decía al inicio de su conferencia del doctor Aguilar, pensar, seguir intentando lograr lo que es imposible, esa perfección que siempre se nos escapa, y creo que ahí desde la academia es donde podemos justo contribuir pensando cuáles podrían ser las soluciones para esa sociedad, gobernanza, democracia imperfecta, pero siempre perfectible. Muchísimas gracias a las instituciones organizadoras, a nuestra adorada UNAM, a nuestro público, a nuestro... Es absolutamente perfectible. Y eso es justo lo que la convierte en bello, ¿no? Nos da un horizonte al que buscar. Muchísimas gracias, un privilegio contar con conferencistas como doctora Aguilar, con comentaristas como doctora Luna, como doctora Puga. Me toca el privilegio a nombre de la universidad entregarles sus constancias. En primer lugar, por supuesto, al doctor Aguilar, un fuerte aplauso. A la doctora Matilde Luna y, por supuesto, a la doctora Cristina Puga. Por favor, doctora.